Derivadas, toma 4. En este video vamos a ver el concepto de derivada. Para poder ver el concepto de derivada, vamos a suponer que una función está definida por lo menos en un intervalo CD. Y vamos a poner un punto fijo A dentro de ese intervalo y una variable X también perteneciente a ese intervalo, con X distinto de A. De manera tal de medir la variación de A a X con la diferencia X menos A. Si lo llevamos al plano cartesiano, tenemos nuestro intervalo CD, el valor A perteneciente a ese intervalo, X dentro de ese intervalo y puede estar X a la derecha o a la izquierda de nuestro valor A. Y de esa manera, entonces, la diferencia X menos A será positiva cuando esté a la derecha y será negativa cuando esté a la izquierda. Esta diferencia que estamos midiendo se llama variación o incremento o cambio de la variable independiente al pasar del valor A al valor X. Si ahora vemos qué pasa con las ordenadas, estos valores A y X tienen su correspondiente ordenada. A sería su ordenada f de A y de X su ordenada será f de X. De manera tal que para estas variaciones vamos a determinar una variación absoluta de la función cuando X varía de a X. Esta variación absoluta, si la ponemos en un cociente sobre la variación que dijimos de la variable independiente, vamos a estar en presencia de una variación media de f de x cuando x varía de a x. Esta variación media recibe distintos nombres, como tasa de variación media, razón de cambio media, razón promedio de cambio, tasa promedio de cambio. Todos estos nombres nos quieren decir exactamente lo mismo, por más dolor de cabeza que parezca que nos dan. Ahora, si incorporamos entonces un concepto adicional y hacemos que x tienda al valor a, es decir, ¿qué noción se nos viene a la cabeza? Límite, muy bien. Vamos a hacer que x se aproxime mucho al valor a, sin tocarlo porque dijimos que tiene que ser distinto de a, y vamos a provocar entonces que la diferencia x menos a sea tan pequeña que sea próxima a 0. Por ende, si el cociente que vimos recién que recibía distintos nombres se aproxima a un único número real cuando x tiende a A, tanto por valores mayores como por valores menores de A, ¿qué estamos diciendo en palabras raras? Si existe el límite cuando x tiende a A de este cociente. Si ese límite existe, ese límite tiene un nombre especial y se llama razón de cambio instantánea porque estamos haciendo que la variación de x de a x sea muy chiquita. Y como no podía quedarse atrás, también tiene otros nombres que se llama tasa de variación instantánea, tasa instantánea de cambio de f de x con respecto a x en el punto A. Pero que quede claro que en todos los nombres figura la palabra instantánea. Entonces teníamos x menos a, que es una variación absoluta, el cociente, que era una razón de cambio, y cuando el límite le agregamos pasa a ser una razón de cambio instantánea. Con todo esto ya estamos en condiciones de definir derivada en un punto. Sea f una función definida en un vecindario de A, que ya conocemos el término de vecindario, y x cualquier número real perteneciente a ese vecindario, con x distinto de A. Si existe el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre x menos A, ese límite recibe el nombre de derivada de f con respecto a x en el punto A y se simboliza de esta manera, pero se lee f' de a. Por lo tanto, siempre que veamos una función que tenga esta notación que estamos resaltando, estamos hablando de la derivada de la función en el punto x igual a a. Es decir, que f' de a será igual al límite cuando x tiende a a, de f de x menos f de a sobre x menos a. Ahora, si tengo que tomar un límite, para tomar un límite, ¿qué necesitábamos? Que haya vecinos por derecha y por izquierda. Por ende, para que exista la derivada en un punto, A tiene que ser un punto interior del dominio de F, para que podamos acercarnos por ambos lados a A, por valores mayores y por valores menores. Con esta definición, entonces, si f' de a existe, vamos a decir que la función es derivable en x igual a a o diferenciable en a. Y si no existe, vamos a decir que f no es derivable en a o que no existe f' de a.
Veamos un ejemplo. Podemos ver esta función y me pide que utilizando la definición calculemos la derivada indicada. Hemos dicho que la derivada es un límite y necesitamos que el valor en donde queremos calcular pertenezca al dominio de la función y sea un punto interior. Por lo tanto, lo primero que necesitamos escribir es el dominio de f. El dominio de esta función es -1, infinito. Lo primero que nos pide calcular es f' de -1. -1 es un punto interior al dominio, no lo es. Por lo tanto, no existe f' de -1, ya que -1 no es punto interior. -2 no pertenece al dominio, con lo cual no existe f' de -2, ya que -2 no pertenece al dominio de f. Ahora veamos 0. ¿0 pertenece al dominio? Sí. ¿Es punto interior del dominio? Sí. Vamos a calcular entonces f' de 0. Calculamos entonces el 0, reemplazamos cada vez que aparezca a, escribimos 0. Que es lo mismo que decir, cuando reemplacemos, esto siempre nos va a dar 0 sobre 0. Si trabajamos esta expresión, nos va a quedar 1 sobre la raíz de x más 1 con todos los procedimientos que ya conocemos, que nos da por resultado un medio. Esto quiere decir que la derivada en 0 existe y toma el valor un medio. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si quisiéramos calcular la derivada en 0 de la función definida por el valor absoluto de x? Esta derivada va a existir siempre que exista este límite. 0 es un valor del dominio y es un punto interior al dominio. Por definición, entonces, aplicaríamos este límite que nos daría por resultado esta expresión, que ya vimos que nos va a dar siempre 0 sobre 0 al momento de aplicar la definición. ¿Cómo solucionamos esa indeterminación? Utilizando la definición de valor absoluto que conocemos previamente. Esto nos va a llevar entonces a considerar los límites laterales, considerando el límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo. Por ende, podemos hablar de derivadas laterales y lo que vamos a hablar entonces ahora es considerar el intervalo a más h, es decir, el vecindario por derecha de a, y vamos a considerar entonces ahora el límite por valores mayores. Si ese límite existe, se llama derivada por derecha de f en x igual a a. Y se simboliza de la misma manera que conocemos, agregándole en la parte inferior el signo positivo. Y si pudimos definir una derivada lateral por derecha, ¿qué podremos definir? La derivada lateral por izquierda, seguramente. Ahora definimos el vecindario por izquierda de a, tomando el límite por valores menores, y hablamos entonces de una derivada por izquierda de f en a con la notación simplemente del signo negativo agregado ahí abajo. Con esta noción podemos ver entonces que este cálculo que hicimos aquí nos lleva a que es la derivada por derecha en 0. Y este cálculo que hicimos aquí es la derivada por izquierda en 0. ¿Cómo les parece que tendrían que ser las derivadas laterales para que exista la derivada? Deberían ser iguales. Ahora, en este caso no son iguales. ¿Qué quiere decir entonces? Que f' en 0 no existe. ¿Por qué? Porque las derivadas laterales las pude calcular, pero no son iguales entre sí. Volvamos a recordar que A tiene que ser un punto interior del dominio de F. Por lo tanto, en todos los dominios que surjan un intervalo semicerrado, en los bordes de ese dominio no existe la derivada. Solamente va a existir ¿qué derivada? La derivada por derecha. Volvamos a tomar nuestra definición de derivada y pongamos un poquito más complicada la cosa. ¿Qué pasa si ahora hacemos un cambio de variables en esta definición? ¿Cuál sería nuestro cambio de variable? Le pongamos un nombre a x menos a, le llamemos h. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que aparezca x menos a tendríamos que poner h. Y por ende, cada vez que aparezca x tendríamos que poner a más h. Si x tiende a a, h ¿a qué tiende? A 0. Entonces podríamos ir reemplazando en esta fórmula que conocemos con nuestras nuevas variables. En vez de poner x tiende a a, ¿qué vamos a poner? H tiende a 0. En vez de escribir f de x, vamos a escribir f de a más h.
y en vez de escribir x menos a, escribiremos h. Ahora, ustedes pensarán, ¿para qué la vamos a seguir complicando si ya teníamos una fórmula que nos servía para todo? Bueno, porque ahora en esta fórmula nueva vamos a introducir un cambio. Si en lugar de posicionarnos sobre el punto A, nos posicionamos sobre un punto X interior al dominio de F, en esta fórmula que acabamos de obtener, lo cambiaríamos con X. Y fíjense que estamos obteniendo. Aquí teníamos una derivada en un punto específico del dominio de la función. ¿Y qué hemos encontrado aquí? Una derivada para cualquier punto interior del dominio de f. Es decir, hemos encontrado una función derivada. El proceso mediante el cual se obtiene la función derivada se llama derivación o diferenciación. Entonces definamos esta función derivada. Si consideramos todos los valores del dominio de una función para los cuales existe f', el conjunto de pares ordenados que se formen con primera componente x y segunda componente f' de x es una nueva función y recibe el nombre de función derivada y se simboliza con f'. Es decir, que la notación va a ser un par ordenado siempre que la segunda componente sea f', donde f' toma esta forma que acabamos de encontrar. Con esta definición está claro que el par ordenado se forma con los x, que son del dominio de f, y en la segunda componente la ponemos a f'. ¿Qué quiere decir? Que el dominio de esta función van a ser los que pertenezcan al dominio de esta función que hagan que exista la derivada. Por ende, una función puede tener derivada en todos sus puntos del dominio o puede existir en algunos de esos puntos. Eso lleva a que el dominio de f' es un subconjunto del dominio de f. ¿Por qué? Porque primero tiene que existir f para poder existir f'. Algunas notaciones, como vamos viendo aquí, nos encanta utilizar muchos nombres, así como antes se le decía novio, después se le decía chongo, después se le dice guacho. Tenemos muchas notaciones para derivada y tenemos muchos nombres. La que venimos usando es esta, pero también podríamos tener y'. O podríamos tener este cociente, di sobre dx, o este otro cociente que en lugar de ponerla i, pone f de x, o la notación de una d mayúscula, una x aquí abajo y una y aquí. Y donde dice y siempre puedo poner f de x. Pero a la larga todos me están queriendo decir que el derivado de la leche es el queso, por ejemplo. Vamos a ver cómo calcularíamos algunas derivadas. Derivada de la función constante. La función constante, f de x igual a una constante. Ahora, si yo quiero calcular esto, vamos a encontrar que la derivada de una constante es siempre igual a 0 para cualquier número real. ¿Cómo lo demostramos? Y lo vamos a demostrar con nuestra fórmula que tenía un límite de esta expresión que estamos viendo acá. Solo que ahora f de x más h, donde dice x pongo x más h, como no aparece x es c. ¿Y f de x quién era? Nuevamente c. c menos c me da 0. Si le tomo límite a 0, obtengo 0 y ya está demostrado que la derivada de una constante da por resultado 0. ¿Qué pasa ahora con una función lineal? Si tenemos una función lineal, está definida por ax más b. En este caso, la derivada va a ser siempre igual al número que acompaña a la x. ¿Por qué? Veamos la demostración y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a armar primero lo que nosotros tenemos que tomarle límite. En donde dice x vamos a poner x más h, vamos a trabajar esta expresión y esta expresión nos va a dar por resultado a. Si le tomamos límite cuando h tiende a 0 a a, nos va a dar por resultado a y ya tenemos entonces que la derivada de la función que estábamos analizando da por resultado a para todo x perteneciente a los reales. De esta misma manera se puede trabajar todas las funciones que conocemos y vamos a ir armando estas reglas de derivación que van a ser nuestro norte siempre en todos estos ejercicios. Entonces, desde ya tenemos que ir aprendiendo esta tabla de derivadas porque la tenemos que tener clarísima para el momento en el que queramos hacer los ejercicios. Derivada de una constante igual a 0. Derivada de una potencia, es decir, de x a la n, bajo esta potencia, la pongo aquí adelante y queda la potencia igual con un grado menos que el que traía. Derivada del valor absoluto quedará valor absoluto de x sobre x. Derivada de a la x es lo mejor que les puede pasar en la vida porque cuando la derivo e a la x, ¿qué vuelvo a encontrar? E a la x.
derivada de a a la x por logaritmo neperiano de a, derivada del logaritmo neperiano de x, 1 sobre x, que es el argumento, y la derivada del logaritmo en cualquier base, fíjense que se repite el 1 sobre x, solo que agregamos logaritmo neperiano de la base. Entonces, derivada de la constante vale 0. Si yo quiero eliminar a alguien de mi vida, lo considero una constante y lo derivo. La derivada de a a x siempre e a la x. Y para fanáticos de GOT, la derivada de a la x es como el rey de la noche. Con esto damos por finalizada la primera parte de derivadas.